Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas para el celestial te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son usados al padre Felix Trux, al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo y decíamos que el apóstol San Pablo dice que el que actúa así, mediante su actitud liberal, echa a perder al hermano por el cual Cristo murió. Y lo dice él en Romanos capítulo 14 y 1 Corintios capítulo 8. Esto, hoy día, es sumamente frecuente. No solo de parte de artistas y productores de radio, cine y televisión, sino también de parte de teólogos imprudentes y otros cristianos sedientos, modernos y liberales. Cristianos sedicientes, no sedientos, sedicientes. Pero, ¿qué dice Cristo? A los tales hay que eliminarlos. Hiperbólicamente dice que aún hay que aplicarles la pena de muerte, ahogándolos en el mar. Probabilísimamente piensa aquí en aquel lago de fuego y azufre que es el infierno, como lo describe Apocalipsis capítulo 19 y también lo puede leer en Marcos capítulo 5. Y el hombre, especialmente el que tiene una posición de prominencia o liderato en la iglesia, ha de hacer grandes sacrificios, aún personales, para evitar tales escándalos u ocasiones de pecados para los sencillos en la fe. Por eso, hermano que me escuchas, si necesario fuera, no ha de arredrarse ante el sacrificio de su propia mano, o pie u ojo. No hay que escatimar nada para evitar este mal. Después de haber dicho cómo evitar el pecado en cuanto sea posible,
Ahora el Señor Jesús instruye qué actitud hay que tomar frente al hermano que, pese a estas precauciones, llegó a pecar contra Dios. Básicamente, da 3 consejos. Hay que ir a buscarlo en su desvarío. Hay que corregirlo. Y hay que orar por él a Dios. Así como el Señor Jesús es el buen pastor que va en busca de la oveja descarriada, aún a costo de su propia vida, como lo indica Lucas capítulo 5 y Juan capítulo 10, así los líderes de la iglesia que hacen sus veces han de ir en pos de la oveja extraviada en el pecado. Y para esto, aún han de abandonar al cuidado de la providencia a aquellas ovejas del rebaño que están tranquilas dentro del redil, para dedicar más esfuerzos y tiempo a las que están fuera que a las que están dentro. ¿Cumplimos nosotros con este consejo del buen pastor? Hermanos, en este capítulo, el Señor Jesús indica el proceso a seguir para corregir al hermano pecador. Hay que aconsejarle primero a solas, luego en presencia de 2 o 3. Y si aún esto no surte efecto, en presencia de toda la comunidad o la iglesia. Fijémonos dónde el Señor Jesús manda como medida extrema excomulgar al pecador incorregible. Si de veras no quiere cambiar de actitud, hay que cortarle como un gancho muerto del tronco de la iglesia. Lo pueden leer en Juan capítulo 15. Para que no sirva de escándalo o ocasión de pecado para los demás. Así lo hizo el apóstol San Pablo en el caso del incestuoso de Corinto, en 1 Corintios capítulo 5, y en el de Himeneo y Alejandro, en 1 Timoteo capítulo 1. Así también mandó hacerlo a los fieles de Roma, en Romanos capítulo 16. Al igual que San Juan, se lo mandará a sus feligreses en 2 de Juan, versículos 9 al 11. El Señor Jesús extiende a todos los líderes de la iglesia el poder del perdón en su nombre, que ya antes había concedido como privilegio especial al apóstol Pedro como primero, en Mateo capítulo 16. En el día de su resurrección, le concederá para esto una efusión especial de su poder y su Espíritu Santo, cuando sopla sobre ellos y les dice: recibir el Espíritu Santo. A quienes vosotros les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, pero a quienes vosotros se los retengáis, le quedarán retenidos. En Juan capítulo 20. Hermanos, este poder sacramental de perdonar los pecados, que lo pueden también leer en Mateo capítulo 9, que el Señor Jesús confía a los líderes de su iglesia, no significa que los demás miembros de la iglesia no puedan o deban perdonar y reconciliarse mutuamente. Todo lo contrario, hermano y hermana que me escuchas, todo lo contrario. Precisamente debe haber una frecuente y sincera práctica de mutuo perdón entre los creyentes ordinarios, para que el sacramento de la confesión
por ministerio de los presbíteros, tenga validez y sentido. Así como la cumbre de una montaña no podría mantenerse en alto si se le quitara de debajo la base, así tampoco la práctica sacramental de la confesión no tiene sentido existencial si no va apoyada en una frecuente y diaria praxis de reconciliación entre los creyentes mismos. Y yo creo que el malestar actual en torno a la confesión en gran parte se debe al descuido de esta base en la vida diaria de los fieles y creyentes, que diariamente deberíamos pedirnos perdón el uno del otro. Hermanos, aquí el Señor Jesús nos manda a orar por el pecador para que se convierta y sea perdonado por el Señor, como también lo podemos leer en 1 Juan capítulo 5. Observa cómo esta oración nuestra va respaldada por el mismo Cristo, que ahora está continuamente intercediendo por nosotros pecadores, ante el trono de Dios, como lo anuncia Romanos capítulo 8, Hebreos capítulo 7. Pues bien, hermano que me escuchas, como es imposible que la oración del Señor Jesús sea frustrada o rechazada por el Padre, por eso tampoco puede fallar la oración nuestra en favor de nuestros hermanos descarriados. Acuérdate del caso de Mónica, Santa Mónica, en la Iglesia Católica, que oró 30 años para conseguir la conversión de su hijo San Agustín. Pero observa también que el Señor Jesús pide que esta oración nuestra no sea solo individual o privada, sino ante todo comunitaria, por reunirse al menos 2 o 3 en la misma petición, porque el cristianismo no es una religión individualista, sino ante todo una vivencia comunitaria en el amor. Pero vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 12 al 20. Hermanos, la corrección fraterna es una manera estupenda de cooperar la salvación del hermano que se ha desviado. Tenerlo por pagano o publicano equivale a la excomunión, entendida como medida de carácter medicinal y recurso final para salvar su alma, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 5. Hermanos, esta comunidad es la iglesia, la asamblea de los hermanos y de los creyentes, de la que el delincuente puede ser separado. La comunidad recibe aquí el poder confiado del apóstol Pedro, el atar y desatar, según lo anuncia Mateo capítulo 16, que significan: aquel a quien excluyan de su comunión será excluido de la comunión con Dios. A quien reciban de nuevo en su comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Hermanos, la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Esta última parte trata especialmente de las ofensas que el hermano me haga a mí personalmente. Las tengo que perdonar, sí, pero ¿hay un límite a este perdón?
si él sigue ofendiéndome, ¿tengo yo que seguir perdonándole? La razón humana dice que no, pero el Señor Jesús dice que sí. Nuestro perdón no ha de tener límite, no ha de ser mezquino, no ha de condicionarse. Por eso, hermano que me escuchas, cuando el apóstol Pedro pregunta si con 7 veces ya está bien, el Señor Jesús le responde que ni aún 77 veces bastan. Esto es una alusión a lo que el salvaje hijo de Caín, Lamec, cantó cuando expresó de modo descarado la manera humana de buscar venganza. Cuando dijo, yo mato a un hombre por una herida que me hizo, a un muchacho por un arañazo que me dio. Caín es vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77 veces. Lo anuncia Génesis capítulo 4. Pero el Señor Jesús ora en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos manda, ama a tus enemigos. Esto se ilustra en la parábola de las dos deudas. El punto aquí es la total desproporción entre la deuda del primero para con el rey y la deuda del segundo para con el primero, pues un talento es 6,000 denarios, y según Mateo capítulo 20, un denario es el jornal de un día de trabajo. O sea, hermano que me escuchas, más o menos $10. Desde luego, 10,000 talentos son 600 millones de dólares. Una suma totalmente imposible de saldar nunca. Mientras 100 denarios son solo $1,000. Con esto, el Señor Jesús quiere decir que, por mucho que mi hermano me haya ofendido, esto no es nada en comparación con la deuda realmente infinita que yo tengo para con Dios. Ahora, Dios ciertamente me la quiere perdonar, pero pone una sola condición: que yo primero perdone las ofensas de mi hermano. Porque la Escritura dice, si tú no perdonas a los hombres, tampoco te perdonará a ti tus ofensas el Padre Celestial. Lo dice Mateo, capítulo 26. Pero vayamos a Mateo, capítulo 19, versículos 1 al 12, donde se lee, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y se fue a Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguió mucha gente y allí los curó. Se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio cuando se separa de ella? Le dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón,
os permitió repudiar a vuestras mujeres. Por tanto, os digo que el que repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y los discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. El Creador desde el principio nos hizo varón y hembra. Hermanos, el proyecto originario de la creación contempla la unión de los dos como imagen y semejanza de Dios, que es distinción y unidad de amor. En el capítulo 19 se trata de los tres bienes fundamentales de la persona humana: el socio o socia, los niños y los bienes materiales. La comunidad, formada por pequeños, por perdidos y pecadores, por perdonados y perdonantes, que tiene en su centro al niño y a Jesús, vive la relación con el otro que es diferente de sí mismo, con el otro en sí y como el resto, no como rapiña y posición, sino como don y comunión. Hermanos, el Señor Jesús nos ofrece lo que era desde el principio y que hace posible vivir ahora como hijos y como creyentes, como se describe en el capítulo 18. En este trozo se habla de la sexualidad humana. Ella no existe para simple conservación de la especie, como para el animal. No es un instinto a cuya satisfacción va unido su placer. En cambio, es el ámbito de la libre realización de la persona como relación de amor y de pertenencia recíproca, que hace que uno llegue a ser la vida del otro y se pueda transmitir una vida sensata a otro. Hermanos, la sexualidad indica la autosuficiencia radical del hombre con respecto a la vida. La limitación de un sexo es relación o exigencia del otro, que es diferente. Esta alteridad se puede vivir como amenaza y agresión, en la propia defensa y en el ataque, o como atracción y atención, en comunión y como un don recíproco. En el primer caso, existe la destrucción de la vida. En el segundo, la divinización del creyente en la relación con el otro, que es diferente. Se refleja y se concreta la misma relación con el primer otro y diferente, con el Santo de Dios. Hermanos, en la cultura antigua, la mujer era considerada como una posición del hombre. Así era la situación real en Israel. A pesar de el Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que muestran una cosa muy diferente. En efecto, hermano que me escuchas, si no sucedió desde el principio,
ciertamente enseguida intervino el pecado, que alteró la relación que cada uno tiene con Dios. Y así se echó a pique toda la pareja siguió siendo siempre una alianza entre dos que subsiste como principio de la sociedad y de la transmisión de la vida. La pareja monogámica es fruto de evolución cultural, que es posible como libre opción de amor. Dos extraños dejan a padre y a madre para formar entre sí una íntima o una intimidad más grande que cualquier vínculo. El amor que vuelve a llevar la condición de extraños a la unidad. Es un gran misterio, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Es un hecho divino. Pero, precisamente, el amor, fuente de todos los deseos y promesa de todas las alegrías, se halla en el origen de muchos temores y penas. Constatamos una incapacidad hereditaria para amar, que nos viene del trauma de no haber sido amados adecuadamente por la pareja de origen. La relación de la pareja es determinante para el bien y el mal de la sociedad humana. En la familia se pagan todos los nudos y las contradicciones de cualquier tipo. Hermanos, la fidelidad indisoluble en el matrimonio que el Señor Jesús propone no se ha de entender como ley, sino como evangelio. Él es el Dios que salva y sana de raíz nuestro mal. Es el encierro egoísta en nosotros mismos y la no aceptación del otro. La prohibición del divorcio y las afirmaciones como principio nos sirven mucho para vivir bien el matrimonio. Es necesaria una formación que haga descubrir su belleza y sus dificultades, unida a una determinación al crear condiciones adecuadas a la vida de la pareja en una sociedad siempre más compleja y fragmentada, que tiende a dividir más que a unir. Normalmente, uno comparte más tiempo y alcanza mayor familiaridad con otras personas de sexo diferente que con el propio socio o socia. Ninguna prohibición puede mantener unida una pareja, solo una libertad adecuada para amar y afrontar las dificultades está en condiciones de realizar el designio originario de Dios. Hermanos, el matrimonio hoy no es mejor ni peor que en tiempos antiguos, cuando era mantenido unido por leyes represivas y las noticias negativas eran amplificadas solo por los chismes y no por los medios de comunicación. Hoy, hermano que me escuchas, con una mayor libertad, el matrimonio puede llegar a ser lo que es realmente: don de amor recíproco y fiel entre el hombre y la mujer, reflejo sobre la tierra del gran misterio de Dios, como lo anuncia Efesios capítulo 5. Lo que más impresiona no es el número de matrimonios que fracasan, sino más bien la desconfianza de que el matrimonio puede tener éxito feliz. Se tiende a juntarse con la
perspectiva de estar en compañía mientras las cosas van bien y separarse cuando ya no marchan bien. Esto significa convertir el amor en su contrario, reduciéndolo a la propia convivencia. Las limitaciones recíprocas ya no son lugar de aceptación y comunión, sino de rechazo y división. Hermanos, la propuesta del Señor Jesús apunta hacia lo alto. La relación en la pareja es revelación y participación en la vida de Dios. Desde el punto de vista pastoral, es necesario hoy más que nunca educar en el amor conyugal y buscar las condiciones concretas que los favorecen. En caso de fracaso, el hombre siempre es pecador. Con el perdón y la misericordia, es necesario convertir el mal en el lugar de conocimiento y experiencia más profunda de Dios. En este texto, hermano que me escuchas, además del matrimonio, se considera también el celibato por el reino de Dios, que es otro camino para realizar el único amor que es Dios. Él es nuestro verdadero compañero, nuestra otra parte. En efecto, el primer mandamiento es el de amar al Señor con todo lo que tenemos y somos, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 6, Mateo capítulo 22. Hermanos, el celibato como alternativa al matrimonio es un camino excelente, pero se trata de un carisma. Se trata de un don muy especial que se le da a algunos para testimoniar a todos lo que llena el corazón de cada uno. Es el anticipo de la vida futura, donde no se toma ni mujer ni marido, como lo anuncia Mateo capítulo 22. Después de la introducción, se presenta la discusión acerca del divorcio y la posición del Señor Jesús, que restituye el matrimonio a su estado originario. Se concluye con la propuesta del celibato para aquellos a quienes se les concede. Hermanos, el Señor Jesús es aquel en el cual la divinidad y la humanidad están unidas indisolublemente en una sola carne. Es el misterio mismo de Dios. Perdón. Es el misterio mismo de Dios que se ofrece a cada creyente. En él es posible vivir con fidelidad el amor al otro, ya sea directamente, ya sea por medio de otro, según le sea dado a cada uno. Hermanos, la iglesia es esa parte de la humanidad que, en Cristo Jesús, se reconoce como la otra parte de Dios. Su compañero que la mató o que la amó y se entregó por ella, la ha purificado y la ha unido a sí mismo para que viva su misma vida. Lo anuncia Efesios capítulo 5. Y el versículo 1 se lee: cuando acabó Jesús estos discursos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, esta fórmula marca el final de todo discurso y el comienzo de la parte narrativa, en la cual se relata cómo realiza el Señor Jesús
la palabra que acaba de decir. Seguimos leyendo el versículo. Partió de Galilea. Es el comienzo del camino hacia Jerusalén. Para evitar la Samaria, va más allá del Jordán. Para volver a atravesarlo en Jericó, antes de la subida a la ciudad santa. Y el versículo 12 lee: lo siguió mucha gente. Su camino es seguido por mucha gente, a la cual él sana de muchas enfermedades. El versículo 13 lee: se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba. Su pregunta proviene del espíritu malo, no de la búsqueda de la verdad. Seguimos leyendo el versículo 3. ¿Puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Hermanos, esto está en Deuteronomio capítulo 24, donde concede el divorcio a un marido que ya no ama a su esposa porque ha encontrado en ella algo que le desagrada. La fórmula es muy vaga y da campo a interpretaciones diferentes. Para cierto teólogo, que era más bien lacista, se podía divorciar por cualquier causa. Bastaba una falta de respeto o de sometimiento de la esposa. Para otros teólogos, que son más rigoristas, se podía divorciar solo en caso de adulterio. Ahora la pregunta es esta: ¿por cuál de los dos tomará partido el Señor Jesús? En el versículo 4 se lee: el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra. Hermanos, el Señor Jesús plantea la cuestión a otro nivel, el del designio originario de Dios acerca del matrimonio. Él creó al hombre como varón y hembra, a su imagen y semejanza. Lo dice Génesis capítulo 1. La sexualidad es vista como relación de amor con el otro que es diferente, del cual uno recibe su propia identidad. La relación varón y hembra es señal de la relación Dios y hombre. Es interesante el relato de Génesis capítulo 2, donde Eva es extraída del costado de Adán, del Adán dormido. A eso hace alusión Juan capítulo 19, cuando del costado abierto del nuevo Adán, dormido, nace la humanidad nueva, su esposa, que es la Iglesia Católica. Así como todo animal nace de la hembra, también toda persona nace de la herida del corazón que lo ama, el corazón que lo concibe, el corazón que lo engendra y lo hace vivir. Y el versículo 5 se lee: el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso, hermano que me escuchas, está en Génesis capítulo 2. Es una huella del matriarcado en la tradición más antigua de Israel. El hombre dejaba a su familia para adherirse a la de la mujer. En la relación de la pareja, una persona extraña viene a ser más intrínseca que el padre y la madre. Se desprenden de estos, se apegan al compañero o compañera como a la propia otra mitad. Hermanos, el padre y la madre se hallan en el origen de una existencia nueva que viene de una pareja y va a formar otra pareja, capaz de ser una vez, a su vez, madre o padre. Toda persona viene de dos que han llegado a ser uno.
y está destinada a ser uno con su compañera o su compañero. La vida viene del amor y se mantiene por el amor que de los dos hace solo uno. Y el versículo 6 se lee, y los dos serán una sola carne, como está en Génesis capítulo 2. La indisolubilidad es un dato físico del amor, que de dos hace uno, y dividir es matar. Romper la unión de amor es destruir el principio y el final de la vida. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Hermanos, en la unión de amor entre dos de sexo diferente, el Creador coloca su sello divino sobre la creación. Esta unidad es la realización de la obra de Dios, que es amor y don. La comunión es el árbol de la vida. La separación es el de la muerte. Pero, ¿cuál unión es hecha por Dios y en Dios y cuál no? Parece que muchos matrimonios, por ligereza o por incapacidad intrínseca o ambiental, no hayan sido unidos por Dios. Y el versículo 7 se lee, Moisés prescribió dar. Hermanos, la prescripción de Moisés, que está en Deuteronomio capítulo 24, no representa la voluntad de Dios, sino una concesión. La ley mosaica no solo prescribe el bien, regula también el mal para limitar sus perjuicios, para el proteger al más débil. Una legislación sobre el divorcio como sobre el aborto. No dice que el divorcio y el aborto sean ilícitos y mucho menos buenos. La ley mosaica reconoce realísticamente que el mal existe y es buena en la medida en que impide sus efectos negativos. Y el versículo 8 se lee, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió. Hermanos, el divorcio no es una misio, sino una permisio. Es una perversión de la misión originaria, concedida bajo ciertas condiciones para limitar sus prejuicios. La causa de esta premisio es nuestra dureza del corazón. La ley mosaica regula el mal, pero no transforma el mal en bien. Hermanos, el Señor Jesús se coloca en otro nivel diferente del de Moisés. Va más allá de la perspectiva de la ley mosaica para ofrecer el evangelio. Para él, el mal viene a ser la ocasión para un bien mayor, que es la misericordia y el perdón. Todo este capítulo sobre la comunidad habla de esto. Eso vale con mayor razón para la pareja, núcleo originario de la comunidad. Después del pecado, solo en la misericordia y en el perdón se pueden realizar lo que existía al principio. Solo esta justicia excesiva da acceso al reino de Dios. Lo anuncia Mateo, capítulo 5. Y en el versículo 9 se lee, quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra,
El texto del apóstol Mateo, como toda la Biblia, refleja la cultura machista de su época. Es claro que esto vale también en sentido femenino. Es un versículo de difícil comprensión e interpretación. ¿Qué significa fornicación? Si significa concubinato, todo es claro y coherente. Así también se indica esas uniones entre consanguíneos, usuales entre los paganos e ilícitas para Levítico capítulo 18. Si fornicación significa adulterio, el Señor Jesús estaría de acuerdo con la opinión de Shammai y contra Gilei, que se comprendería el pero yo os digo de Mateo capítulo 5, que contiene el dicho paralelo, ni la reacción inmediata de los discípulos que dicen que en estas condiciones no conviene casarse. Hermanos, el Señor Jesús y la iglesia primitiva proponían la santidad del matrimonio, como era al principio, antes del pecado. Se puede, al máximo, repudiar a la mujer adúltera porque ha profanado de la santidad del matrimonio, pero no se puede pasar a nuevas nupcias. Se mira el matrimonio como alianza entre Dios, siempre fiel a su pueblo. El que traiciona el matrimonio rompe la santidad de la alianza. Pero Dios, aunque lo traicionen, permanece fiel más allá de toda traición. Y nosotros hemos sido habilitados para ser como Él. Hermanos, el Señor Jesús nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Nos da su Espíritu Santo para que podamos vivir su ley de amor, como lo anunció el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Hay que entender la condena del divorcio a la luz de todo el mensaje evangélico que convierte todos los males y los fracasos humanos en lugares de misericordia y de perdón. Si en la práctica se da una ruptura del matrimonio, es necesario encontrar las soluciones prácticas que no afecten el principio, sino que ayuden al hombre a vivirlo como pueden, como pecador, sin apegar el pábilo vacilante. Ya en la iglesia antigua hubo testimonios del permiso de divorciarse de la mujer adúltera y de volverse a casar, como sigue haciéndolo la iglesia de Oriente y como lo hacen las iglesias no católicas de Occidente. Además, hermano que me escuchas, los divorciados que se han vuelto a casar después de una penitencia proporcionada eran remitidos a la comunión mientras seguían unidos al nuevo cónyuge. Toda afirmación evangélica debe leerse en el contexto del evangelio y no como letra que mata. De lo contrario, queda un velo que impide comprenderla. Lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. El privilegio paulino de que habla 1 Corintios, capítulo 7, que habla también de la disolución de un matrimonio contraído antes del bautismo. El privilegio petrino, que habla de la disolución de un matrimonio entre un bautizado y un no bautizado por intervención del Papa, así como las varias causas para declarar nulo un matrimonio entre creyentes. Indican que la práctica de la
indisolubilidad del matrimonio no es una traba, aunque no se debe poner en discusión lo que existió al principio. Se debe tener presente que el principio de todo es la eterna misericordia de Dios para con el que es frágil y pecador. Hermanos, la indisolubilidad del matrimonio es incomprensible como ley. Lo comprendieron también los discípulos. En cambio, es ese don de un amor fiel que perdona, el cual constituye la esencia misma del Evangelio. En nuestra sociedad compleja con tendencia diabólica, que además divide y arriesga la pérdida de humanidad, hay que preguntarse y buscar con esmero cómo se ha de vivir un matrimonio evangélicamente significativo y cómo debe comportarse uno en los numerosos casos de naufragio. Es claro que el que se ha equivocado y con humildad reconoce su error, no puede ser excluido de la comunidad. Más bien, es esta la que debe crecer para acoger a todo el que sufre. Y el versículo 10 se lee: si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe,
fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.